Seguimos hablando de lo que han dejado estas elecciones, las últimas para este año, 2015, al menos para el nivel nacional de nuestro país. Y en este caso vamos a charlar justamente con parte interesante de lo que tiene que ver de cara a cada elección, que son las encuestas en este caso, con justamente una parte de ellas o que tiene que ver con nuestra provincia también. Encuestas que han jugado un rol fundamental en lo que fueron todas estas elecciones del año 2015. Y nosotros, para hablar de este tema, estamos con el analista político Jorge Giacobbe, hijo de Giacobbe y Asociados. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo, Jorge. Sabemos que estás dando notas para todos lados. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bueno, contanos, Jorge, ¿qué pasó en estas elecciones? ¿Qué se vio reflejado en las urnas que ustedes tuvieron la oportunidad de analizar tiempo antes? Mira, lo que estamos viendo es que hay un nivel de cambio en el electorado argentino, que se está conformando un nuevo tipo de votante, de cliente de la política, que golpean los cimientos de la clase política clásica, ¿no es cierto? Yo creo que lo que sucedió el domingo tiene más que ver con una opinión pública que construye las herramientas que necesita y con las virtudes o con los defectos de los candidatos. Y esto empodera de otra manera a la opinión pública, porque ahora los candidatos entonces, o los políticos, tienen que estar pendientes de lo que la gente quiere, de lo que la gente necesita, para poder cumplir con esa demanda, ¿no es cierto? Me parece que lo que hemos visto el domingo pone también a otras varias generaciones de ciudadanos hacia la política. No solo le cambia el clima, no solo elige un presidente que no tiene que ver con la fragua de la política, no solo elige algunos gobernadores que son realmente sorprendentes, como es el caso de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, sino que también descubre que a nivel ejecutivo de intendencia, digamos el escalón más bajo del ejecutivo, ya está absorbiendo chicos de 28, 29, 30 años que están alcanzando el poder, y eso lógicamente le va a cambiar el tono a todo lo que estamos viendo. Jorge, parte de lo que vos decís, lo podemos entender como que fue un voto a favor de Macri o un voto en contra de el Frente para la Victoria, Cristina Kirchner y demás. Claro, las dos cosas. Acá la Argentina, recién me preguntaba hace un ratito un periodista, la Argentina está dividida en dos. No, la Argentina está dividida por lo menos en cuatro, porque tenemos un tipo de votante que votó a Macri porque lo cree el mejor, para lo que viene, para el desafío que Argentina tiene a futuro. Hay un tipo de votante que votó a Scioli por la misma razón, porque lo cree el mejor, y después hay dos tipos de votantes que han votado a cada uno de ellos para oponerse al otro, para detener el crecimiento del otro. Es decir, está el antikirchnerista y está el antimacrista también. Ahí tenemos por lo menos cuatro públicos diferentes que todos terminaron coexistiendo en solamente dos opciones. Y hacia adentro del público kirchnerista, del público que votó a Daniel Scioli en la PASO y en la general, tenés por lo menos también dos públicos, dos subpúblicos. Por un lado el kirchnerista de paladar negro, que se tragó el sapo de Scioli, que no era el mejor candidato para ellos, y tenés el sciolista que se tragó a Zanini y al kirchnerismo en el resto de la boleta, que se tragó el sapo. Claro. ¿Considera que fue esta, Jorge, una elección complicada, de acuerdo a que obviamente había un gran porcentaje de la población que o no se sentía identificado con el candidato porque en las elecciones anteriores había votado a otro, o bien porque era un público totalmente indeciso, ¿no? A ver, vos sabés que la lógica de construcción de decisión de una persona que vota en positivo, para ponerlo más claro, aquellas personas que fueron a la PASO y votaron por Scioli, o votaron por Macri y que fueron a la general a votar lo mismo, es completamente diferente que ese 30% de la opinión pública que no votó por ninguno de los dos y que en la segunda vuelta se vio obligado a decidir entre Frankenstein y el hombre lobo. Digo Frankenstein y el hombre lobo porque no le gustaba ninguno de los dos, eso era claro. El nivel de imputación que tenían sobre los dos había generado que en las primeras vueltas votaron por Massa, por Margarita, por Rodríguez Sá o por cualquier otro, por Del Caño o por cualquier otro candidato. Así que es bien difícil de tratar de investigarlos a estas personas, porque pueden cambiar a último momento, porque esas personas se someten a todos los estímulos, se sientan a esperar que los candidatos las convenzan por alguna razón de acompañarlos con el voto. Nosotros no vimos hasta último momento una gran cantidad de indecisos. Nosotros pudimos medir hasta antes del debate presidencial. Ahí teníamos 4,5 puntos de indecisos, y sobre ese 4,5 puntos de indecisos la campaña del miedo
surgió evidentemente algún efecto. Jorge, por otro lado, justamente ustedes hablan o usted habla en realidad del trabajo que ustedes han realizado a lo largo de este año que ha sido fuertemente electoral, con varios comicios realizados en la provincia de Córdoba, en los distintos distritos, también los comicios nacionales, los 3 comicios nacionales. Digo, ¿cuánto de experiencia pudieron recabar para, obviamente, afinar mucho más o no el trabajo de ustedes de cara a lo que viene, a los años, dentro de 2 años, cuando va a haber legislativas? Bueno, muchísima porque lo que estamos estudiando evidentemente es un colectivo social que se mueve todo el tiempo y que va adoptando diferentes características, ¿no? Hace 10 o 20 años era mucho más fácil encuestar porque la sociedad argentina estaba mucho más estática, ¿no? Calcular que nacíamos en casas radicales o peronistas. Cuando nos ponían el chupete ya se sabía a quién teníamos que votar o teníamos que ir a romper contra la cultura familiar. El voto se transfería como todavía se transfieren los equipos de fútbol, ¿no? Los hombres le decían a las mujeres a quién votar, los padres le decían a los hijos a quién votar. Imagínate el nivel de previsibilidad que había en la política. Bueno, esto no existe más. Cada año que pasa entra un 1% más al padrón de gente que tiene 16 años. Hoy la mitad del padrón tiene menos de 35 años y la gente que tiene menos de 35 años no responde para nada a la lógica que responden los mayores de 45, por ejemplo, ¿no? Vos hoy agarrás un chico de 25 años, le pones una foto de Eva, una foto de Perón, le pones un sello radical, un sello peronista que antes emocionaba a la gente a favor o en contra, y una foto de Perón o de Eva o de Balbín es lo mismo que la de Rosas o que la de Sarmiento, que la de San Martín, es absolutamente nada. Entonces hay mucho aprendizaje en cada elección, para los encuestadores, para los analistas sociales, para los que nos dedicamos a estudiar a los demás, ¿no? Y también hay toda una complejidad respecto de cuáles son las mejores técnicas de investigación para generar las condiciones ideales para poder llegar a esa persona y que esa persona nos pueda contestar en absoluta libertad y en absoluta seguridad qué es lo que quiere hacer, en el caso de que lo sepa. También puede ser que no lo sepa, ¿no? Jorge, ¿qué piensa usted que es lo que pasó desde principio de año hasta ayer, periodo en el cual el candidato por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, pasó de ser quien iba a ganar las elecciones en primera vuelta a ser derrotado en un balotaje contra Mauricio Macri? Y que la gente fue reaccionando ante cada estímulo, ¿no? Y esto tiene que ver también un poco con las encuestas. O sea que los sociólogos dicen bien que las encuestas, cuando se publican, conllevan en sí mismas su propia destrucción. Porque uno contesta una encuesta, cuando ve los resultados se entera de qué es lo que opina el colectivo al cual pertenece y en una de esas vuelve a revisar su posición. Lo que hemos visto es un proceso muy interesante. Nosotros en septiembre del año pasado ya teníamos un Mauricio Macri competitivo con 28 puntos y un Sergio Massa que se había disuelto. Septiembre del año pasado, 28 puntos para Mauricio Macri. Y teníamos un kirchnerismo absolutamente disociado. Teníamos 20 puntos por un lado que medía Daniel Scioli y 10 puntos por otro que medía un candidato de paladar negro del kirchnerismo que en ese momento podía ser Randazzo. Muy bien, después sucedió Nisman, después en marzo volvimos a medir, por ejemplo, y sucedía exactamente lo mismo, teníamos ya un Macri de 30 puntos, un Scioli que seguía en 20, un kirchnerismo Maduro que seguía en 10, un Massa que seguía cayéndose y andaba en ese número de 15. Muy bien, ahí lo que sucede es que Mauricio Macri conforma Cambiemos y suma a Lilita Carrión, suma a los radicales que le aportan un valor importante en términos simbólicos y en términos de estructura, pero que no es un gran valor en términos de votos. Y tenemos un kirchnerismo que concilia su pelea interna, esto es importante, que concilia su pelea interna, porque por lo menos la tapa, y entonces junta esos dos públicos, junta esas dos partes que no se bancaron nunca, y que van a seguir sin bancarse, el sciolismo y el kirchnerismo de paladar duro. Eso lo hacen por una razón muy simple. Cristina Fernández de Kirchner no puede imponer su candidato en una interna. Clemencio Randazzo perdía 2-1 con Daniel Scioli. Entonces Cristina decide alquilar un vientre para ir a la elección. Y genera un matrimonio por conveniencia que, como todo matrimonio por conveniencia, funciona en la bonanza y no funciona en la desgracia. Claro. Van a una elección paso, donde hay 8 puntos de diferencia para el Frente para la Victoria, arranca la bonanza, y se la juegan a la elección general, donde si ganaban en primera vuelta la operación era posible y donde si no ganaban en primera vuelta, entonces el escenario de balotaje era muy difícil. Ahí se da una situación
anterior, 10 días antes, 15 días antes, de las elecciones, que es que Scioli estaba muy cerca de ganar en primera vuelta. Cuando la opinión pública se entera de que Scioli está en capacidad de ganar en primera vuelta, reacciona. Entonces se acopla a Mauricio Macri. Una gran parte del voto opositor vota a Mauricio Macri solo para detener la posibilidad de que Scioli pudiera ser electo en primera vuelta, y eso desencadena entonces la segunda vuelta y los resultados que vimos. Es decir, lo que ha habido es una historia donde apareció un estímulo y se generó el contrario. Y ese contrario a su vez generó el contrario, y así, como un movimiento de péndulos que van para un lado o para el otro. Jorge, para cerrar, digo, la mandataria que se va, que deja el poder en manos de Mauricio Macri desde el 10 de diciembre, ¿ustedes tuvieron la posibilidad de analizar la imagen con la que deja el poder Cristina Fernández? Digo, la imagen positiva, como se la suele llamar. Cristina se va con aproximadamente 35 puntos de imagen positiva. Este es un gran dato, ¿no? Por lo que yo te decía recién. Cristina, en aquel momento, cuando se arma la boleta, Cristina con 38 puntos de imagen positiva le dice a su gente: muchachos, mi candidato es Randazzo, y la gente le dice: no, es Scioli. No, pero el candidato mejor para el kirchnerismo es Randazzo. No, Scioli. Y esto tiene que ver con un problema o con una virtud de Cristina. No, esto tiene que ver con una característica de la opinión pública que es nueva y que le está pasando a todo el mundo, ¿no? Mauricio Macri, en la ciudad de Buenos Aires, se le dijo a su gente: mi candidato es Horacio Rodríguez Larreta, y Gabriela Michetti, con todos los ministros en contra, con todo el poder de la ciudad en contra, le sacó el 40% de la interna. Y lo mismo sucedió en Córdoba, ¿no? Un de la Sota que gana, en Córdoba, que le dice a los cordobeses: muchachos, ahora votemos a Massa, y la gente va y le vota a Macri. Claro. Esto demuestra que los políticos no tienen nada, que la gente los quiere, que la gente los apoya, que la gente los utiliza como una herramienta para una necesidad y para un tiempo histórico determinado, y después, si les tiene que soltar la mano, no tiene ningún problema. La verdad, Jorge, muy valiosa tu reflexión. El poder está en el pueblo, siempre lo estuvo y siempre lo va a estar, gracias a Dios. Y bueno, la verdad que queremos agradecerte muchísimo por esta comunicación. Sabemos que están trabajando y muchísimo, que los llaman de todos lados. Y bueno, la verdad, un placer tenerlos. El placer es mío, gracias. Muchas gracias. Bueno, Jorge Giacobbe, hijo de Giacobbe y Asociados, en este caso fueron parte de las encuestadoras que realizaron justamente la previa a cada una de las elecciones. De un muy buen análisis también, que deja como claro que ayer y en las otras elecciones se ejerció la democracia que ejerces vos, que ejerzo yo, y la que puede ejercer el pueblo justamente, que te toma la mano y suelta a cada político según la situación actual de cada uno de los países, provincias y demás que donde se haya elegido. Queda un poquito más de No te lo pierdas, así que no te vayas.